gigantes de la fe, Josué y Caleb. Versículo de memoria, ¿quién nos ayuda? Amén. Felicitaciones. Hemos perdido la sana costumbre de memorizar el versículo de memoria que aparece en la lección. Yo no sé aquí, pero en otros lugares hemos perdido la sana y buena costumbre de leer la devoción matutina. En muchos lugares hemos perdido la costumbre, tristemente, de memorizar cada uno de los versículos bíblicos de la devoción matutina, y en los tiempos maravillosos de la iglesia, en la sociedad de jóvenes era una parte del programa quienes recordaban. No es una crítica, es tan solo una reflexión. Somos el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios, que memoricemos en estos tiempos finales, en la crisis final. Vamos a necesitar argumentos bíblicos. Dios puede hacer el milagro de hacernos recordar, pero no le podemos pedir a Dios que haga horas extras poniéndonos el versículo que nunca leímos. Si ya pasó por nuestros ojos, es fácil para el Señor hacerlo recordar. Él tiene poder para todo. En realidad, en esta semana, fe que inspira, que nos motiva a mantenernos fieles a nuestras convicciones. Josué capítulo 14, 6 al 9, alguien que lo lea fuerte allí en su lugar. Josué capítulo 14, 6 al 9. La pregunta de reflexión es: ¿qué nos motiva a mantenernos fieles en nuestras convicciones? ¿Quién lo lee? Por favor. Josué 14, 6 al 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Muchas gracias. El ejemplo de fidelidad como el de Caleb, basado justamente en una confianza inquebrantable en Dios en medio del mundo incrédulo. Los dos únicos espías que dieron un informe positivo recibieron presiones, amenazas de muerte, pero él da su testimonio en este pasaje diciendo: di mi reporte conforme a lo que sentía en mi corazón. Ser consecuente con lo que nosotros creemos, no necesariamente ajustar nuestras realidades a las circunstancias, sino mantener nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe. El día domingo tiene una frase interesante que dice: el nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, que significa perro. Y la Biblia utiliza muchas veces esta expresión, ¿verdad?, que siempre aparece como algo negativo en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esta palabra Keleb se utiliza en cartas, en himnos extrabíblicos, para expresar el valor, la tenacidad, la fidelidad
de un siervo a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. Hay aspectos de la vida de Caleb que realmente nos inspiran en estos tiempos y nos motivan para dar buenos ejemplos, porque necesitamos dar buenos ejemplos. Nuestros hijos, nuestros jóvenes deben de nuestro ejemplo. Nosotros por lo general somos el reflejo de lo que vivimos, de lo que crecimos, de lo que nos enseñaron. ¿Qué se requiere para que las promesas de Dios se cumplan en esta vida? Josué capítulo 14, vamos a la referencia bíblica, versículos 10 al 14. ¿Quién lo va a leer? Por favor. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto ha seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué se requiere para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Esa era la pregunta, esa es la referencia bíblica. Queridos hermanos, amigos, se requiere fe acompañada de acción decidida. Las promesas de Dios no se hacen en realidad de manera independiente de nuestra voluntad. Es decir, necesitamos aceptar, necesitamos tener una acción decidida para que las promesas del Señor se cumplan. ¿Algún comentario para que no monopolice? Ahí justamente, pastor, me encantó esta parte, porque muchas veces a mí, y más a colación de lo que decía el hermano anteriormente, es la fe, la constancia y la perseverancia. Porque acá pasaron 45 años cuando él era joven y decidió tomar esa decisión por el Señor. De seguro que esto ya viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero acá relata estos 45 años donde su fuerza y la fe perseveran. Y con 85 años que diga tengo la misma fuerza que en aquella época, ¿será la misma fuerza física o será la misma fuerza de decisión, de convicción? Voy con Sergio y luego porque él era fiel a Dios porque él había visto que Dios era fiel con él. Por eso me sorprende yo en la lectura esta, en donde él dice, Jehová mi Dios. Y cuando le responde Josué, también él le dice, Jehová mi Dios, aunque está hablando de Caleb. O sea, me sorprende mucho la fe que él tenía, pero él tenía fe porque él había visto que Dios nunca le había fallado. Cómo era una reacción lo que acá acontecía. Ante Dios fiel, yo soy fiel con él. Muchas gracias. No, lo que yo quería notar es que Caleb se pasó comiendo 40 años maná y eso lo mantuvo fuerte. Fíjense que comió maná 40 años, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que 40 años se sostuvo con el alimento del cielo y Dios lo preservó físicamente con la integridad. Dice que tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Amén, muy buena, gracias por la reflexión, hermano. Yo tengo una pregunta. Por muchos años me he presentado capacitada, digamos, la respuesta. Caleb no era hebreo, era hijo de Jefone,
ceniceos, no era de otro pueblo, era de los ceniceos. Entonces me digo en esto, ¿por qué el autor de la palabra de esta lección no capitalizó esta circunstancia de que Caleb, a mi juicio, a lo que yo tengo investigado, acá leído, siendo perro gentil, ¿verdad? No hebreo, como rama silvestre insertado en el código verdadero, no nos representa a los gentiles que entró a la tierra de Canaán junto a un efraíta hebreo. Eso es algo maravilloso y profético. Muy buen comentario. Muy buen comentario. Opiniones. Estoy equivocada, pregunta. Opiniones. Escucharon el planteamiento de la hermana. Hermanos, en la peregrinación hacia la tierra prometida, hubo gente que no aceptó a Dios. Y esa gente que no aceptó a Dios no tuvo oportunidad de vida. A algunos pueblos se les dio oportunidad de decidir, a otros no. Evidentemente Dios conocía cuál era la naturaleza del corazón. Pero muchos se les dio la oportunidad de sumarse al pueblo y pasaron a ser una familia con los mismos privilegios. Y yo creo que esa es la más grande bendición que nosotros podemos tener. No es necesario tener un linaje escogido, no es necesario tener un apellido, no es necesario venir de adventistas de cuarta generación. El Señor nos recibe de donde venimos, como somos, nos integra, nos transforma y miren, de alguien que podríamos decir no tenía herencia, que podría adorar a un Dios monoteísta, con tanta fidelidad, termina siendo un ejemplo de fe en aquella época y en esta época, ¿verdad? A esto lo podemos agregar que cuando leemos en la palabra dice que Moisés eligió a 12 príncipes y justamente Caleb fue con el príncipe de qué tribu? De Judá. Príncipe de Judá. Quizás, que ya veo el personal en el programa anterior, quizás acaso no vaya a estar casado con alguna princesa o heredera directa, como usa esa expresión Pablo, ¿verdad? En el código verdadero. Es como una profecía muy hermosa que al menos la visualizo, que a la tierra prometida entró junto al pueblo de como decía en aquella época, entró los gentiles, que halló a Dios, conoció a Dios, amó a Dios, guardó fidelidad, y es el que nos representa a los que no tenemos ascendencia en el cielo. Y con un ejemplo de fe impactante, pero junto con él también ingresaron otras personas, ¿verdad? Sí. El tiempo corre y me han dado muy pocos minutos, así que voy a pasar a la siguiente sección. ¿Puede nuestro valor y nuestra fe inspirar a otros? Sí. Y me gustaría si alguien puede leer Josué capítulo 15, 16 al 19 para tener la referencia bíblica. Josué capítulo 15, 16 al 19. Si alguien lo quiere leer, fuerte, por favor, adelante. Y dijo Caleb: al que ataqué Kiritiat Sefer y la tomé, le daré a mi hija Axa por esposa. Y la tomé Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y recibió por esposa a su hija Axa. Y cuando ella se iba con Otoniel, él la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Entonces ella apeó del asno. Caleb le preguntó qué pasaba, y ella respondió:
concédeme un don, ya que me has dado tierra árida, dame también manantiales. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Muchas gracias. La tierra era un regalo de Dios para Israel, pero este debía tomar posesión de esta, reclamando la promesa del Señor con fe y con valentía. La determinación de Asa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellas y para sus familias. ¿Puede nuestro valor y nuestra fe inspirar a otros? El valor de Caleb inspiró a su hija Asa, quien mostró la misma fe y determinación al reclamar la tierra con audacia. Era una tierra difícil de conquistar, no era una tierra que iba como posesión, aquí estoy bien, vivo tranquilo. ¿Algún comentario breve? Por favor. La fe genuina es demostrativa y se multiplica en quienes nos rodean. Excelente. Excelente. Me quedo con lo que había dicho hace rato el hermano Ibona, que Caleb tuvo que comer 38 años más todavía el maná, pero él había probado los frutos de la tierra y eso le venía a la memoria. Él tenía la esperanza de volver a comer los frutos de esa tierra que habían traído para que ellos observen lo que había en esa tierra. Así que en la mente de él y en su gusto todavía estaban los frutos de esa tierra. Muchas gracias. ¿Qué debe inspirarnos ahora pasando al otro personaje respecto a Josué? Y me gustaría, si alguien puede leer Josué 19, capítulo 19, versículo 49 al 51. Fuerte. Es el último texto, ya tenemos que cerrar, nos hemos pasado de tiempo. ¿Quién desea leerlo, hermano? Después que acabaron de repartir la tierra en herencia por sus territorios, los israelitas dieron herencia a Josué, hijo de Nun, de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él vivió, de cabecera, en el norte de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó en ella. Y estas son las herencias del sacerdote de Sal, Josué, hijo de Nun, y los principales padres entregaron por suerte procesión a la gente de Israel. El Silo, ante el Señor, a la entrada de la tienda de la reunión, y acabaron de repartir la tierra. Muchas gracias. Josué no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados ni las ciudades más impresionantes, sino una ciudad modesta, tal vez las ruinas de ella, para volver a reconstruir. La pregunta era, ¿qué debe inspirarnos respecto al carácter de Josué? Y yo creo, hermanos, que aquí tenemos la humildad. La humildad es un atributo maravilloso en Josué, quien eligió la tierra sobrante. Noten que en la posición que él tenía, ser uno de los 2 espías que brindaron el informe positivo, en la posición que había sido un legado de Moisés, de dirigir y de orientar al pueblo. La gente muchas veces que se siente que tiene poder, que tiene capacidad de decidir, por lo general tiene una actitud egoísta y elige para sí mismo. Vemos tristemente una gran cantidad de ejemplos de corrupción de dirigentes, y no quiero hablar aquí en política porque no venimos a hablar de política, pero de los diferentes países que una vez que están en una posición piensan en ellos y no piensan en el pueblo, en beneficiarse propiamente a sí mismos. Aquí Josué podía haber hecho el perfecto tráfico de influencia, por decirlo así, dada su posición, pero la humildad justamente dijo, no quiero, a ver, elige Caleb, conforme a lo que se decidió anteriormente y que lo estaba ejecutando el sacerdote, ¿verdad? Esto era para cada uno conforme a la promesa, esta para esta tribu, para aquella otra.
a mí denme lo que sobra. Denme en aquel lugar sencillo, pudiendo haber elegido lo mejor. Acá también hay un punto interesante de que él eligió un lugar cerca de Dios. Correcto. Ese es un punto que la lección recalca también, ¿no? Esa cercanía hace que justamente podamos ser humildes, Señor, recibir a mí, que soy más humilde de lo que soy. Si yo no estoy con el ejemplo máximo de líder que es la persona, yo no puedo ser igual a él. Y busco estar cercano en todos los aspectos con Dios. Gracias. ¿Quieres actuar con fe para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida? Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imítenla. Dios bendiga a cada uno. Amén.